vacíos en nuestra vida y buscamos desesperadamente en el mundo, en el trabajo, en las cosas materiales, en las relaciones afectivas, algo que llene nuestras vidas. Pero quizás muchos van en la mitad de ese proceso y dicen: nada me llena. Quiero decirte que el Señor es el único que puede llenar tu vida, darle plenitud total a tu vida, llenura total de gozo, de paz, de propósito, de identidad. Por eso cuando tú le dices: llena este lugar, llena mi corazón, llena mi vida, llena mi mente, llena mi hogar, Señor, es porque tú reconoces que lo necesitas. Y ese es el principio de una relación real y genuina con Dios. Reconocer que le necesitamos, no que lo queremos usar, no que queremos simplemente que cumpla nuestros caprichos, darle órdenes, sino que lo necesitamos porque sin Él nada somos. Llena este lugar, Señor, este auditorio, cada corazón, cada vida. Quienes se conectan a través de la emisora, quienes se conectan a través de las redes sociales, llena sus corazones, Señor, donde estén. Derrama de tu Espíritu, Señor, y trae plenitud, plenitud, esa llenura total a la vida de cada uno. Porque lo que más necesitamos en la vida es a ti, Señor. Perdónanos cuando nos entretenemos y pensamos que necesitamos otras cosas. Te necesitamos a ti, solamente a ti. Tú eres suficiente para nosotros. Gracias, amado Señor, por lo que ya estás haciendo y por lo que harás en esta preciosa mañana. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo le doy la bienvenida, le invito a que tome asiento. Y aquí está nuestros jóvenes, invitando a los jóvenes a su reunión. Hoy hay reunión de jóvenes común y corriente para que los jóvenes puedan salir a su reunión. Mientras tanto, a todos los que nos quedamos aquí le voy a invitar, y a quienes están en casa, que vayamos a la palabra de Dios, al Evangelio de Mateo, al capítulo 23. Evangelio de Mateo, capítulo 23. El título del mensaje en esta hora: fe deformada. Ojo, no es reformada, deformada. Fe deformada. Algo que pierde forma, algo que pierde visión, algo que pierde sentido. La fe deformada. ¿Qué es la fe deformada? Vamos a leer este pasaje del Evangelio de Mateo y vamos a identificar muchos detalles aquí en este pasaje de lo que el Señor en su momento, Jesús, hablaba de una manera tan contundente a los líderes espirituales de su tiempo, pero que no pierde vigencia. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando nosotros miramos lo que estaba sucediendo en aquel tiempo y lo comparamos con nuestra actualidad, nos damos cuenta que pocas cosas han cambiado. Es más, todas estas situaciones que vienen del corazón del hombre, porque en el corazón, ese corazón que dice la Biblia que es engañoso, que los primeros engañados por nuestro corazón somos nosotros mismos, pensando hacer lo correcto y terminamos haciendo todo lo que no agrada a Dios. Jesús ya lo había hablado y de una manera muy directa. Dice la palabra de Dios en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ni ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden sus flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación.
Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más al hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda en el altar o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo jura por él y por el que lo habita, y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpiente de generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que de todo esto vendrá sobre esta generación. Nadie más como Jesús para mostrar una radiografía tan exacta del corazón del hombre o de los hombres que en este momento eran los líderes espirituales. Hombres a los que llama hipócritas, que dicen una cosa y hacen otra cosa. Hombres que frente a la comunidad o frente a todos los que los escuchaban, pues serían aprobados y tenidos por dignos y como referentes de hombres que vivían en obediencia, de hombres que vivían en rectitud y en integridad. Pero cuando viene la palabra del Señor, y esto lo hace hoy en día también la palabra de Dios en nuestras vidas, nos muestra y delante de Él estamos desnudos. Nosotros podemos inventar cualquier cosa, crearnos cualquier ropaje o cualquier disfraz que queramos utilizar. Estamos en un mes donde se le dice a todos los niños, no te disfraces, que esto, que es pecado, que una cosa, que la otra. Pero hay muchos que se disfrazan de justos, hay muchos que se disfrazan de creyentes cada domingo, hay muchos que se disfrazan de cristianos aún en sus propias casas, en sus propios hogares. Si nosotros nos preguntamos por qué hoy la juventud no quiere saber nada de las cosas de Dios, por qué a la juventud le gana, o el corazón de los jóvenes lo gana de una manera tan fácil el mundo, dándoles lo que no han recibido en sus casas. ¿Usted sabe por qué los jóvenes se pegan a todo el que le muestre qué? Aceptación. A eso se pegan los jóvenes. Los jóvenes se pegan al que le vende una historia de aceptación, y el mismo diablo está diciendo, yo te acepto como eres, ven. Y vienen las drogas y vienen una cantidad de cosas. Y usted mira quién manipula a los jóvenes. Hoy en día todo el mundo manipula a la juventud y la mueven de un lado a otro. Los jóvenes son los que van al frente de batalla, carne de cañón. Los jóvenes salen en medio de todas las locuras que hay en este país, hermano, a la primera línea, y todo eso está lleno de niños, está lleno de jóvenes. Jóvenes que tienen rebeldía, que tienen dolor, pero son aceptados en algo y aparentemente son tenidos en cuenta. ¿Dónde están esas familias? Las familias que deberían darles aceptación o demostrarles la palabra de Dios. Muchas de esas familias tampoco las conocen, pero hablemos de los jóvenes que son hijos, o de los niños que son hijos de hogares cristianos, que no quieren saber nada de Dios. Hoy en día en las iglesias hay pastores que aún lo declaran de esa manera. A mí el Señor me dio una visión, y lo dicen sin ningún asombro o sin ninguna muestra de nada, hermano. A mí el Señor me dio una visión que ganen los jóvenes a través de la música. Pero la música no lo va a salvar.
sino el conocimiento del Salvador, de Jesucristo. Eso es lo que los va a salvar, el conocimiento del Señor, el que ellos entiendan y reconozcan que necesitan ese Salvador. Entonces, atraigamos a los jóvenes de una manera u otra para llenar lugares, pero no para que vayan al cielo. Otra vez se están utilizando. Pero hay muchos jóvenes que dicen, no, yo no quiero ir. Y si le preguntaran a esos jóvenes, cuando es niño, uno cuando tiene sus hijos muy pequeños, ¿qué le dice? Nos vamos para la iglesia. Le guste, no le guste, quiera, no quiera, nos fuimos para la iglesia. Pero va a haber un momento en el que ellos ya toman decisiones y dicen, pues no, yo no quiero ir. Ay, cuando algunos le preguntaran a sus hijos, ¿y por qué tú no quieres ir? ¿Por qué no quieres saber? ¿Por qué no oras con nosotros? ¿Por qué no oras con los papá y mamá? ¿Por qué no vamos a la iglesia? ¿Por qué no leemos la Biblia en las noches o en las mañanas? ¿Por qué no leemos la Biblia como familia? ¿Sabe qué responderían muchos? Hermano, este pasaje completo. Y le dirían a sus papás, hipócritas. Y le dirían a sus papás, hipócritas que establecen normas dentro de la casa que ni ustedes mismos cumplen. Hipócritas que vienen a predicarme algo que usted mismo no obedece. Hipócritas que se la pasan declarando con su boca y en la iglesia una vida que realmente no viven. Sería exactamente, hermano, exactamente el mismo mensaje de Jesús en este tiempo. Porque nosotros nos dejamos llevar por un camino y es distorsionar y torcer la fe y la visión de lo que es el Señor para convertirnos nosotros en dueños, cada uno de nosotros, de una verdad diferente, interpretando y acomodando la palabra de Dios a nuestra vida, a lo que yo creo, a lo que yo pienso. Puede que haya dos personas nada más. Es que, hermano, hasta una persona solita tiene conflictos. ¿Por qué? Porque nosotros nos hablamos mucho a nosotros mismos. La persona con la que usted más habla es con usted mismo. Y usted se pregunta, usted se responde. Usted se habla, usted se conversa, usted se da ánimo. Todas esas conversaciones las tenemos todos los días. Y a veces usted mismo pelea con usted mismo. ¿Cómo será cuando hay otra persona? No hablemos de la comunidad como iglesia. Hablemos de una relación de pareja, de esposos. Cuando no hay unidad, cuando cada uno tira para un lado y ninguno de los dos quiere ceder y los dos quieren tener razón y los dos no están dispuestos a perder. No, es que yo no voy a perder, yo no pierdo ni una. Y ahí se quedan, divididos. Una casa dividida no prospera. Y cada uno dio una interpretación. Evidentemente uno de los dos tiene razón y el otro no. Pero mientras el orgullo siga allí tan fuerte que ninguno de los dos renuncie al deseo de ganar y tener la razón, eso nunca se soluciona. Ahora imagínense, entre más personas, más opiniones. Entre más personas, más visiones. Entre más personas, más conflictos. Aquí estamos todos juntos, reunidos a la misma hora en un mismo lugar. Hay gente a través de la radio, hay gente a través de internet, de allí de las redes sociales. Y todos estamos recibiendo la misma palabra, pero todos la estamos filtrando de una manera diferente. ¿Por qué? De acuerdo al yo, el yoísmo, que me conviene. Hay personas que dicen, es que, como dice la Biblia, yo tomo lo bueno y desecho lo malo. Depende de qué, de quién, lo bueno para quién. Lo que a usted le gusta, lo que a usted le conviene, eso es lo que toma, y lo que no le conviene lo desecha. Y todos podemos pensar lo mismo y aquí tomar un mismo versículo todos y todos decimos, tomamos lo bueno y desechamos lo malo y terminamos agarrados. El mismo versículo de la palabra. Hay gente que en la casa usa la Biblia para pelear. No se saben más versículos, pero para pelear se saben 2 o 3. Y la esposa le dice al esposo y el esposo a la esposa. Escrito está y la Biblia dice, y usted que es cristiano y tan. Sí, se lo saben de memoria y eso está muy bien, pero sabe una cosa, para eso no era. Para eso no es la palabra de Dios. Si yo les dijera a todos los que están en este lugar, hermano, ¿cómo les parece este negro que tiene en las paredes? De pronto algunos dicen, no, a mí el negro no me gusta. Yo quisiera blanco, rosado, verde, amarillo. Bueno, cada uno tiene 1 metro cuadrado. Vamos a organizar la iglesia de acuerdo al gusto de cada uno. Cada uno tiene 1 metro cuadrado. Coja su metro cuadrado y píntelo lo que como quiera. Uno les pintarán florecitas, otros de un color, otros una casita, lo que usted quiera. Dentro de 8 días nos vemos y miramos esto. De pronto viene alguien de visita y dice, ay, ese mural, ¿qué significa? Esa es la vida espiritual. Todo el mundo opinando lo que quiere opinar e interpretando la Biblia como la quiere interpretar. ¿Sabe usted una cosa? Le dije a un amigo que un día estaba dictando una clase
Y cuando él estaba dictando la clase, él afirmó algo que él había interpretado. Y yo estaba escuchándole y le dije, es un amigo muy querido, y le dije, hermano, échese una leidita y profundice un poco más. No quiero decirle yo, estoy orando para que sea el Señor que le muestre. Ahí hubo un pequeño error, pequeñito, pero era muy grande. Lo que la gente recibió, mejor dicho, fue otra cosa. No creo, hermano Diego, le dije, seguro. Ore y dentro de 8 días cierre el asunto porque usted acabó de crear una secta, una doctrina. ¿Qué? ¿Cómo así? Le dije, sí, cuando uno le da una interpretación a un pasaje o a la Biblia, yo le doy mi interpretación personal. Imagínense, tengo un micrófono en la mano, todos ustedes me están escuchando a mí, entonces digo, bueno, yo creo que esto dice esto, ¡pran!, lo lanzo. Habrá unos que conocen la Biblia y dicen, no, eso no es. Pero habrá muchos que dicen, si lo dijo el pastor, póngale la firma. ¿Sabe qué acabé de crear? Una falsa doctrina. ¿Y sabe qué se acabó de crear con los que me creen? Una secta. De ahí nacen las sectas de error. Usted mira, esas sectas de error son inmensas hoy, hermano, y fue porque alguien dio una interpretación y para todo hay gente. Hay gente que no le gusta estudiar la Biblia y se va siguiendo ese tipo de pensamientos o de interpretaciones personales. Entonces nosotros debemos prestar mucha atención en algo. Aquí estamos todos recibiendo palabra por una razón. No porque, como dicen por ahí algunos que vienen de la iglesia tradicional y que no se han soltado de muchas cosas, no porque sea el día del Señor y sea obligatorio ir, y si no vamos a la iglesia Dios nos va a castigar o algo así, no por eso. Estamos aquí porque, hermano, esto es como si los restaurantes se cerraran y los almacenes se cerraran y solo se abrieran los domingos y usted tiene que alimentarse, pues no se va a morir. Entonces nosotros venimos con hambre y sed de la palabra de Dios y nos reunimos en este lugar y el Señor nos recuerda todos los días, todos los domingos y cada vez que escuchamos palabra, no se te olvide que tú necesitas un Salvador. No se te olvide quién eres tú y no se te olvide quién soy yo. Para eso recibimos nosotros palabra de Dios. Pero al transcurrir el tiempo, hermano, vamos olvidando las enseñanzas de la palabra de Dios, vamos olvidando a Jesús y el testimonio de Jesús y nos vamos llenando de otras cosas. Y la realidad hoy latente en el pueblo cristiano, hermano, es que se han reemplazado muchas cosas. Se reemplazó la humildad, que habla la palabra de Dios y Jesús mismo, se reemplazó por el orgullo. Y se reemplazó la gracia perdonadora y rescatadora y restauradora del Señor por el legalismo. Ahora, no estoy hablando del legalismo de la línea radical pentecostal que muchos conocimos y hace décadas era muy fuerte. No, estoy hablando del legalismo de nuestra interpretación, de nuestro proceso de interpretación. De acuerdo a nuestra opinión, lo que yo hago es bueno y todo lo que hacen los demás es malo y es pecado. Entonces empezamos a mirar por encima del hombro. No, usted está haciendo y se está equivocando en esto. Y se lo digo yo, que estoy equivocado también, pero quiero corregir al otro, pero no me corrijo a mí mismo. ¿Por qué? Porque entramos en un afán de crecer dentro de la institución iglesia para tener nombres, líder y una cantidad de cosas que a la larga, hermano, hoy en día... Yo no tengo lío con que alguien le digan apóstol, eso es lo de menos, hermano. A veces la gente se pone a pelear por unos detalles, si se dijo, si no se dijo, hermano, pero siervo, pero nos ponemos a pelear por esto, pero ya no saben qué inventar más. Y todos los días pueden inventar nombres para parecer más importante, ahora un nombre más alto. Pues yo le digo una cosa, la palabra de Dios a nosotros nos enseña que solo hay un Salvador, que es Jesús, y que todos nosotros, delante de Él, la gracia perdonadora, rescatadora y restauradora del Señor nos debería hacer entender que todos los que estamos en este lugar no hay ningún tipo de jerarquía. Pastor, líderes, servidores, todos los que estamos aquí desde muy temprano en la mañana, los que vienen al culto, los que llevan 10 años, 15, 20 años en el Evangelio, los que enseñan Biblia, los que predican, los que vienen por primera vez, todos estamos en el mismo lugar y es que todos necesitamos a Jesús. Así de sencillo. Y si nosotros no entendemos eso, entonces vamos a empezar a dejar que nuestro corazón se llene de soberbia. Lo que reemplazamos, la humildad por el orgullo. Entonces ya hay jerarquía dentro de las iglesias. No solo dentro de las iglesias, sino aún en las iglesias.
Hay unas que se creen de mejor nombre y todo el tipo de cosas. Entonces nos montamos la jerarquía. Orgullo reemplaza la humildad. Legalismo, de acuerdo a nuestra opinión, reemplaza la gracia perdonadora y rescatadora del Señor. Y la hipocresía reemplaza la integridad y la pureza a la que está llamado el pueblo de Dios. Lo tremendo de todo este asunto, hermano, es que quien practica estas cosas cree estar en lo correcto y se toma el lugar de estar en lo correcto, pero realmente termina convirtiéndose en estorbo. El capítulo 24, allí seguido en este pasaje, y le voy a dejar de tarea que usted lo lea del versículo 3 al 28, que habla de las señales antes del fin, y léalo todo porque habla de la venida del Hijo del Hombre, ahora que tanta gente está hablando del fin del mundo. Yo le voy a leer solo 3 versículos. Dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Un ejemplo el que le decía ahora. Los hijos que no ven a sus padres ser coherentes entre lo que dicen, entre lo que profesan y lo que viven. La maldad que hay en el corazón de muchos que hablan de la justicia, del amor de Dios, pero no tienen misericordia en su corazón. ¿Qué dice allí en el capítulo 23? Lo que estaba hablando Jesús mismo, hermano. Jesús mismo está dando esta enseñanza. Dice el versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es ¿qué? La justicia, la misericordia y la fe. Hay mucha gente que ha dejado a un lado esto. La misericordia, la fe está deformada. ¿Tenemos fe en qué? ¿A qué lleva una falsa religión o una falsa doctrina o una falsa o una distorsionada o deformada fe? Entonces usted ve personas con mucho celo, con mucho compromiso de lo que ellos pueden hacer dentro de la congregación. Y entonces vemos un ejército de personas comprometidas con sus actos, con las obras, con las actividades, con lo que están haciendo ellos. En otras palabras, diciendo, yo me salvo a mí mismo, yo no necesito un salvador. Mis obras me salvan. Es que yo no pierdo culto. Eso está muy bien, hermano, si usted tiene la disposición del tiempo, la disponibilidad del tiempo y la disposición en su corazón para no perderse en una reunión en la iglesia, bienvenido. Eso está bien, siempre y cuando la motivación sea la correcta, hermano. Pero ¿de qué le sirve no perderse culto si todo lo que recibe de palabra lo desecha, lo bota y sale a hablar mal del prójimo, a pelear, a engañar, a pasar por encima de otro? ¿De qué le sirvió que estuviera tanto tiempo en la iglesia? ¿Qué trajo? ¿Qué hizo la palabra de Dios en su vida? Nada. En otras palabras, usted es un cristiano falso. Cuando hay circunstancias difíciles, cuando hay una circunstancia que amerite una reacción de un hijo de Dios y usted termina reaccionando de otra manera, se puede poner el disfraz, pero recuerde algo, delante del Señor nosotros estamos desnudos en nuestro corazón. A Él no lo podemos engañar, eso dice la Biblia. Y usted se puede poner el disfraz y llegar a la iglesia, hermano, buenos días, y parecer espiritual, y todo el mundo creyó lo espiritual. Y entonces no notamos la diferencia, su forma de hablar, de saludar, la Biblia debajo del brazo, muy querida la persona dentro de la iglesia. Pero cuando hay una circunstancia que amerite que lo que hay en el corazón salga a flote, chisme, división, discusiones, peleas, envidias, orgullo, altivez, celos. Y ahí mismo, el que tenga oído, discernimiento, visión espiritual, oído espiritual, se da cuenta y, ¡ja! Hermano, por poco me engaña, usted está disfrazado, usted no es real, usted está disfrazado. En estos días, hermano, ahí cerca de la emisora Fuego AM, en estos días están en una actividad ahí en Corferias, y he visto como desde el miércoles o el jueves salgo por ahí, son ríos de gente disfrazados de películas fantásticas y un poco de cosas, y pasan grupos de 3, 4 muchachos. He visto extraterrestres de todas las galaxias por ahí en estos días, he visto gente de todo. Pero están disfrazados, ellos no vienen de ningún otro lado, están disfrazados, hermano. Y lo mismo sucede muchas veces en la iglesia. Y llega todo el mundo disfrazado de bondad, de espiritualidad. Pero la reacción, ¿cuál es? ¿Cuál es la reacción?
Imagínense que haya familias donde se pare un hombre y diga, yo predico la palabra, yo hago un devocional, yo doy una enseñanza en la iglesia, y que su propia esposa y sus propios hijos lo miren y digan, no le creo nada. ¿Por qué? ¿Cómo no le va a creer? Está predicando y está hablando, se la sabe toda, pero no la practica. Hermano, está disfrazado. Está disfrazado. Pero el hecho de que esté hablando algo en nombre de Dios, que él mismo no vive, quiere decir que tiene una convicción. ¿Y sabe cuál es la convicción? Yo no necesito un Salvador. Yo no necesito a Jesús. ¿Por qué? Porque el que reconoce su pecado sabe que necesita a Jesús. Esa gracia perdonadora, rescatadora y transformadora del Señor. El versículo 3 y el versículo 4 de este pasaje dice así: así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Aquellos padres que ponen normas en la casa, pero ellos no se sujetan a Dios. ¿Qué testimonio es? Los hijos no son bobitos, hermano. Ellos están viendo. Una cosa es la que oyen, pero hacen lo que ven. Ellos están viendo. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. No dice por lo que hablen, dice por el fruto, por su vida, por lo que su vida representa. ¿Se refleja Cristo o no se refleja Cristo? Entonces vemos a la falsa religión o a la falsa fe con muchos hábitos dentro de la iglesia, con mucho servicio, con muchas cosas dentro de la iglesia, pero vacíos en su relación con el Señor y aún más en la obediencia. Estoy mostrando lo que no soy. Me quiero disfrazar para que los otros piensen o crean que yo tengo algo, pero no lo tengo. El problema es, hermano, que los hombres no van a sentir tampoco ese respaldo de Dios en su vida, y a su vez todos van a ir ciegos guías de ciegos, ahí les dice el Señor. No son sino unos ciegos hipócritas. ¿Pero por qué sucedió todo esto? ¿O por qué sucede? Porque nosotros no estamos dispuestos, hermano, a entender que necesitamos al Salvador. Yo le voy a pedir que imagine algo. Imagínense, no sé si todos la vieron, una película muy conocida, el Titanic. En las últimas escenas, cuando ya el barco está ahí parado, medio hundiéndose, y están todas estas personas en un mar frío, en medio de la oscuridad y de la noche, hermano. Ese es el mundo. Esos somos nosotros, que nos hundimos, que estamos muriendo, hermano. Y que estamos gritando y clamando a ver si alguien nos escucha. Pero ¿sabe una cosa? Si guardamos silencio por un momento, escuchamos otros gritos, escuchamos gemidos, escuchamos el dolor de otras personas. Alrededor hay muchos. Así no los podamos ver por la oscuridad, así no los podamos ver por las tinieblas que están cubriendo nuestro mundo. Pero imagínense que por encima de todas esas voces, escuchamos la voz del Señor. Escuchamos: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, a su único Hijo, para que tome nuestro lugar. Juan 3:16. Escuchamos la palabra de Dios cuando dice que no hay mayor amor que ese, que el que da la vida por los amigos suyos. En otras palabras, escuchamos que viene un Salvador. En medio de la noche, en medio de las tinieblas, en medio del dolor, en medio de los gritos, en medio del gemir, en medio de las aguas congeladas, usted escucha que viene un Salvador y puede ver a Jesús en una barca que extiende su mano para decirle que suba. Usted y yo necesitamos al Salvador, pero hay muchas personas que se están hundiendo y le dicen: no, tranquilo, yo puedo solo. Te vas a morir. No. Yo arranco aquí y me voy a ir hacia allá nadando. Y de ahí nació esa frase, hermano, que le dice a algunos de los que hay al lado: síganme los buenos como yo. Y algunos que se creen moralmente superiores, demasiado espirituales, dicen: sí, Él nos va a llevar y nos va a sacar de este lugar.
No. Jesús puede estar viendo y dice, pero allá hay tiburones, pero allá está la muerte. No importa, yo me conozco este camino. Hay mucha gente que rechaza al Salvador y estoy hablando de la iglesia, hermano. Yo creo en Jesús, dicen muchas personas. La pregunta es, ¿qué cree? Dice la Biblia, los demonios creen y tiemblan. ¿Qué cree usted? ¿Es su Señor y Salvador? Hay personas que tienen problemas con sujetarse a la autoridad, no aceptan autoridad. Entonces Jesucristo es su Señor, el amo, el que manda, y usted es un esclavo. El propósito es, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el saludo, un esclavo voluntario, una decisión suya. Yo me rindo ante el Señor, ahora Él manda y yo obedezco. Él manda y yo obedezco. Algunos escuchan que Jesucristo es el Señor de esa manera y ahí mismo dicen, no acepto. ¿Por qué? Porque no ha nacido el que me mande. Porque hoy todo el mundo quiere mandar. Nadie se quiere sujetar a la autoridad, hermano. Nadie respeta autoridad. Y entonces terminamos discutiendo con la autoridad del Señor. Y si no lo aceptamos como Señor, ¿lo aceptaremos como Salvador? No, porque somos autosuficientes. Yo puedo, yo sé, yo salgo de esta, yo voy a salir de esta, yo me metí, yo me salgo. Necesitas a Jesús. Todos lo necesitamos. Entonces cuando llegamos a la iglesia, hermano, la falsa religión, la falsa espiritualidad, se disfrazan unos del moralismo, del legalismo, se disfrazan del juicio, de mirar por encima del hombro, la paja en el ojo del vecino, pero no miran al Señor. Porque cuando miramos la palabra de Dios, hermano, como lo que es un espejo donde nos muestra la realidad de lo que nosotros somos, no tendríamos ni un minuto para mirar la vida del otro. Porque tendríamos que clamar por ese Salvador, por nuestra propia vida, por lo que hacemos, porque le queremos corregir a todo el mundo. Y el pueblo cristiano quiere corregir a todo el mundo y meterse en la vida de todas las personas para decirle, esto se hace así, esto se hace así, pero no se le llama a la gente a buscar a Jesús. Entonces no buscamos la gracia rescatadora, restauradora, la gracia que trae libertad, no. Pensamos que la gracia es para unos pocos, nos adueñamos de algo que no nos pertenece. Es que cuando subimos a esa barca, imagínense la mano del Señor extendida, ¿cómo lo reconoce? Puede mirar las heridas en sus manos y dice, yo te amo. Y usted se está hundiendo y lo sube a la barca. Y cuando lo sube, hermano, ¿usted por qué resultó ahí? ¿Por qué estaba metido ahí? Por sus propias decisiones, por el desorden de su vida, por el desorden de mi vida. Y cuando uno se siente que ha sido salvado, no queda sino rendirse, hermano, en gratitud. Quizás agacharse, le dijo Pedro a Jesús cuando estaba en la barca, cayó de rodillas cuando reconoció quién era y le dijo, aléjate de mí porque soy un pecador. A nosotros nos falta reconocer eso, hermano. Yo no soy digno de haber sido salvado. Son mis decisiones, es mi pecado, es mi desorden el que me tenía ahí. Pero el Señor nos dice que Él tomó la vida, tomó el lugar y dio la vida y tomó el lugar por nosotros para ser libres. Hermano, entender la gracia rescatadora del Señor nunca más nos convierte a ninguno de nosotros en juez de nadie. Que aquí estamos todos, de una manera u otra, con nuestras debilidades, con muchas cosas en nuestra vida. Entonces viene un día el hermano y me cuenta su vida, viene la pareja y me cuenta, vienen aquí y me cuentan las cosas, una consejería, oramos todos. Pero ¿cuál es el común denominador de todo esto? Todos necesitamos a Jesús. Necesitamos restauración, necesitamos el amor de Jesús, necesitamos esa gracia que nos rescata y que nos transforma. Pero imagínense si empezáramos a decir, no, lo tuyo es muy grave, ustedes no pueden volver, ustedes esto, lo otro. Quiere decir que yo me estoy hundiendo, pero les estoy diciendo a otros, aléjense de la barca, tampoco lo busquen al Salvador. Hermano, no reconocer que necesitamos a Jesús, todos los que estamos aquí, nos hace creernos jueces y dueños de una verdad que no es nuestra. La verdad es Cristo.
no nosotros. Entonces no hay necesidad de disfrazarnos. No hay necesidad de ponernos unas vestiduras para parecer mejor de lo que realmente somos, sino todo lo contrario. A través de la palabra de Dios vernos, cada uno de nosotros como realmente es, y reconocer que a través de la palabra el Señor está diciendo, ven a mí, yo no te rechazo, como otros quizás sí lo han hecho. Yo no te rechazo. La falsa fe o la fe deformada basa a los hombres en su propia justificación, en sus normas, en sus parámetros de hombres. La Biblia misma dice, siguen doctrinas de hombres como si fueran doctrinas de Dios. Entonces establecemos los parámetros. Los parámetros es que de pronto subimos a la barca y nos sacudimos y dijimos, hola, casi que no llega usted. Ya me estaba hundiendo ahí, mejor dicho, di la orden, decreté y declaré y usted se demoró mucho. Y empezamos a darle órdenes a Dios. Le decimos a Jesús, ¿quién debe salvarse y quién no? Y entonces miramos, vamos a encender la luz. El que viene en tenis no. El que no se viste como a mí me gusta tampoco. El que habla de otra manera. El que no sigue mis consejos, los míos, no los de la Biblia. El que no sigue todo lo que yo le digo, ese no se puede subir. Y nos tomamos ese papel. El disfrazarnos nos hace creer que estamos en la barca. Pero estamos con el agua al cuello, hermano. Porque nosotros mismos no hemos aceptado esa gracia rescatadora. Porque no sentimos que la necesitemos. Porque sentimos que el Señor nos debe a nosotros muchas cosas. Sentimos que Él está en deuda con nosotros. Y todo esto viene, y recuerde siempre algo, la raíz de todos los pecados es el ego. Pensar en mí, en lo que me gusta, en mi justificación, lo que decía hace un momento, enrancharme, en decir yo no pierdo ni una y yo me salgo con la mía. El yoísmo o el ego, hermano. Y cuando está el ego tiene un muro que se llama el muro de los no. No. La raíz del pecado, el pecado mismo, no le permite a usted perdonar, no le permite obedecer a Dios, no le permite servir, no le permite confiar en Dios, no le permite dar, no le permite perseverar, no le permite someterse a Dios, no le permite rendirse al Señor. Y podríamos seguir en esta lista larga. Los fariseos, los escribas, los líderes espirituales querían matar al que era su esperanza. El Señor les dice, sus padres hicieron lo mismo con los profetas. Con todo el que venga a traer una palabra de esperanza, no lo aceptan y al contrario quieren eliminarlo, porque están convencidos en su propio argumento y en su propia mentira. Pero todos esos gritos que usted escucha, hermano, en medio del dolor o de una tierra, de un mundo que gime, como dice la palabra, son los gritos de auxilio de todos, los que están dentro de la iglesia y los que están afuera. El que está en problemas, el que está atado, el que se quiere quitar la vida hoy, el que está en la prisión, el que está en cualquier lugar, hermano. ¿Qué nos falta a nosotros? Comprender el amor de Dios y la gracia de Dios y no deformar la fe, no deformarla. Un título en la iglesia usted no lo va a salvar. Siempre he dicho, estudia teología y estudia todo lo que le parezca y me parece muy bueno que la gente tenga deseos de estudiar, pero eso no lo va a salvar. Únicamente Jesucristo y escuchar el llamado del Señor. Entender la gracia rescatadora. En no convertirnos nosotros ni en jueces, ni en los porteros del reino de Dios, sino en los mensajeros de buenas nuevas. ¿Qué necesita el que grita, el que gime, el que llora? ¿Qué necesita? Conocer a Cristo. ¿Qué necesita la iglesia? Conocer a Cristo. ¿Qué necesitamos todos los días al despertar? Porque, hermano, el ego lo rendimos. Y podemos rendir el ego ahorita y decir, Señor, que rindo ese ego, ese orgullo, esa altivez tremenda que tengo, lo rindo delante de ti. Y muere hoy. Y toma dominio el Espíritu Santo.
y mañana usted abre los ojos y está vivito y fuerte. Otra vez quiere hacer su voluntad usted. Otra vez queremos hacer lo que nos gusta. Otra vez primero nosotros. Otra vez primero nuestros planes, primero nuestros deseos. Si el Señor le dijera hoy a usted, sígueme, ¿qué estaría dispuesto usted a dejar en un segundo lugar por hacer la voluntad del Señor? Piensa en todos los argumentos que todavía hay en su vida. Piensa en todas las justificaciones que usted tiene para no obedecer la palabra de Dios. Y póngalas todas en esta mañana frente a usted y los que me están escuchando. Una vez estuve invitado a predicar en la cárcel Modelo. Y hay un día específico que abren para que van muchas congregaciones. Cuando iba entrando y reunían en un salón, en un patio allí, iban a reunir muchas personas de diferentes patios. Y cuando iba entrando, saludé a algunas personas que venían de diferentes congregaciones. Pastor Diego, ¿cómo le va? ¿Cómo están? ¿De qué iglesia son? Qué bueno, gloria a Dios. Vino uno de aquellos líderes y me dijo, oiga, ¿sabe que usted no tiene un carnet de no sé qué cosa? Tenían ellos. Mire, ahorita, y no lo voy a decir, se inventan tantas cosas entre la misma iglesia para darse caché, digámoslo. Usted no tiene el carnet de capellán de no sé dónde, y si se me... Le dije, no tenía ni idea que existía. Pero es que usted debería tener. Le dije, no, hermano, si a mí me mandó el Señor, yo vengo a predicar. Pasó un rato, la subdirectora en ese momento me mandó llamar a la oficina y me dijeron que cambiaban la fecha del asunto. Y yo le dije, bueno, no hay problema. Algunas veces pasa eso, que se presentó algo y entonces no se da la actividad. Y yo le dije, bueno, no hay problema. Dijo, no, pero predíquele aquí a los del IMPE, que son cristianos, aquí en el salón del frente, y a nosotros, aquí ore por nosotros, pastor. Y ya estaba como apenada por la situación. Y le dije, ¿qué pasó? ¿Por qué no se dio la actividad? Porque los mismos cristianos se opusieron, hermano. Y se opusieron los mismos cristianos porque sentían que se les iba a dañar su trabajo o se les iban aquí. ¿Pero para dónde se van a llevar las ovejas si están en la cárcel, hermano? Yo le dije, no hay problema, oremos. Ella no era cristiana. Y me dijo, ¿ustedes son siempre así de divididos? Le dije, y más de lo que se ve. Pero un grupo de personas, los que confían en el Señor, estamos unidos en la misma fe. Eso pasó ahí. Cárcel El Buen Pastor, una vez, una actividad grande. Íbamos con la pastora Liliana, iban como 6, 7 personas. Y empezó a llegar gente. Y sacaron de más y más. Y era una reunión muy grande, muy preciosa. Ese día había gente de otras congregaciones. Cuando empezamos el tiempo de alabanza, yo dije, voy a predicar. Y le dije, vaya, llamen a los que están aquí visitando la cárcel, que vengan y nos ayuden a ministrar y a orar por la actividad. Y se pararon desde fuera. No, ya hablamos con los líderes y no, vamos a esperar que ustedes terminen lo suyo y nosotros hacemos aquí. Hermano, ¿a qué van? La pregunta es, ¿a qué van? ¿Van a mostrar un ministerio? ¿Van a mostrar una denominación? ¿Van a mostrarse ellos mismos? ¿O van a llevar el mensaje de salvación? Es un pequeño detalle, pero eso sucede en todos los lugares. Pensamos en nosotros. Nadie puede pasar por encima mío. El ego que no nos permite servir a Dios. Nos queremos servir a nosotros mismos. Queremos servir a la denominación, queremos ganar puntos. Y mientras tanto el mundo clama y gime por un Salvador. Y claman y gimen más en las calles que en las propias iglesias. Y todos nos convertimos en jueces. Esto no me gustó, me voy. Mire, lo voy a invitar allí. Evangelio de Lucas, capítulo 22, al versículo 39. Imagínese usted en esta historia. Dice la palabra de Dios, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación.
Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. El único inocente, el único bueno, el único puro y el único justo ve venir lo que van a ser sus próximas horas de vida. Lo ve venir todo junto, lo que él predicó y preparó a los suyos por 3 años. Imagínese que usted tiene una entrevista de trabajo el próximo martes y está nervioso para que le vaya bien, y está nervioso hoy diciendo: por favor, oren por mí, mi petición es que oren por esa entrevista, estoy nervioso. Imagínese que tiene una citación en un juzgado para un proceso, sea pequeño, sea menor, pero a usted le da miedo que va a suceder allá. Dios mío, tengo que llevar un abogado. Hay muchas cosas que a usted le pueden dar inquietud o zozobra. Imagínese que tiene un problema que tiene que enfrentar, va a ir al médico para que le lea los exámenes que se tomó en esta semana, a ver si le dicen si la enfermedad siguió avanzando o ya se detuvo. Cualquier cosa que usted tenga lo puede inquietar. Ahora imagínese que Jesús está viendo delante de él, las siguientes horas son arresto, humillación, tortura hasta la muerte. Eso es lo que viene adelante. No es una cosa menor, es su vida, y no de cualquier manera. Y eso lo va a hacer siendo la única persona inocente, realmente puro y realmente santo. Y lo está haciendo por amor. Y le dice al Padre en un momento: no hay otra manera. Si es posible, pasa de mí esta copa. En otras palabras, le estaba diciendo: no hay otra manera. Pero le dice algo: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Mira al lado y ve a sus discípulos, sus amigos, los que le siguieron 3 años, y los ve durmiendo. Él está angustiado hasta la muerte, dice la Biblia. Él está sintiendo todo el peso de los acontecimientos. Pero nos ve a nosotros, porque ahí nos estaba viendo a nosotros, mi hermano. No sé dónde estaba usted, pero me ve a mí perdido en las drogas y en el alcohol. Pero ve a muchos en la prisión, pero ve a otros en los pecados más tremendos, y dice: no se haga mi voluntad sino la tuya, y yo pongo mi vida por ellos, voy en lugar de ellos a la muerte. Imagínense si nosotros tenemos la más pequeña excusa para decir que no servimos a Dios. La tendríamos. Está haciendo frío, está haciendo mucho calor, es que es esto, es que lo otro. Pero sin embargo las sacamos las excusas, hermano. Y nos dejamos llevar por esa corriente. ¿De qué es que hay que disfrazarse en este lugar? ¿De qué nos disfrazamos? Disfracemos de espirituales. ¿Y qué hacen los espirituales? Aparentemente, ¿qué hacen los espirituales? Los que están disfrazados de espirituales. Pero no son genuinos, no son reales. Son falsos. ¿Qué hacen? Inventan muchas doctrinas y muchas normas. Inventan esas normas para sentirse bien, para juzgar a los otros. Pero vuelvo y le repito, hermano. Cuando nosotros entendemos qué es la gracia de Dios, no hay otra cosa sino caer de rodillas ante el Señor y decir: yo no era digno de eso, ninguno de nosotros. Y si yo no era digno de haber sido alcanzado por esa mano amorosa y misericordiosa del Señor para sacarme de la muerte en la que yo estaba, ¿de dónde acá se me viene a mí a ocurrir que sí soy digno de decir quién sí y quién no? Hemos entrado, hermano, en un tiempo de falsedad y de hipocresía, quizás como nunca antes. Porque en este tiempo que Jesús habla, eran los líderes espirituales. Hoy en día es todo el mundo. Hoy en día es todo el mundo. La moda de ser cristiano. ¿Y a qué iglesia vas a ver? Porque yo voy a la mejor. Ya dejó de ser la mejor. ¿Y a dónde vas?
Y entonces, esto sí es, esto no es. ¿Con base a qué estás hablando? ¿Cuál es tu argumento para hablar lo que estás hablando? Aunque a mí me parece, tienes un corazón herido, tómate de la mano del Salvador, que Él lo sana. Tómate de la mano del Salvador. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, se lo dejo para que lo lea en casa. Habla del joven rico. En el capítulo 19 habla de Zaqueo. A uno el Señor le habló a lo profundo de su corazón y le dijo: tú amas más el dinero y las posesiones materiales que a mí. Vende todo, dáselo a los pobres y sígueme. El discípulo que nunca fue, dice la Biblia, que se puso triste y se fue. Pero Zaqueo, que estaba subido en un árbol, el Señor le dijo: ven, porque hoy es necesario que yo vaya a tu casa. El pecador, el que necesita médico, y tuvo un encuentro con el Señor. ¿Y qué sucedió? Que salió y devolvió todo lo que había robado. ¿Quién le dijo que lo hiciera? Nadie. Él lo sintió y lo hizo por convicción. Hoy en día hay gente que está buscando el más mínimo argumento para no servir, para no creer, para no confiar, para no cambiar. ¿Qué raíz tiene esto? Pecado se llama. ¿Y cuál es la raíz del pecado? El ego. Estás pensando primero en ti. Jesús no lo hizo. Y los verdaderos discípulos del Señor tampoco lo hacen. Ninguno de nosotros debe servir por el aplauso, porque la gente lo quiera, sino por entender que así como nosotros hemos sido rescatados, el gemir sigue ahí. Hay dolor en el mundo, hermano. Hay dolor en las vidas. Hay mucho dolor, como usted no se imagina. Nosotros vemos las imágenes en los noticieros de la guerra y duele. Oh, todos esos niños. Oh, y todos esos inocentes, terrible lo que está pasando. Pero no miramos que de pronto en nuestra casa está pasando lo mismo. Hay dolor y hay un gemir en nuestros hogares, en la iglesia. El mundo gime, el mundo clama, hermano. Porque mucha gente está buscando algo que rescate su vida. Mi vida será rescatada ¿con qué? Con dinero, con muchos títulos, con muchas propiedades. Así será rescatada mi vida. Y cuando lo logran se dan cuenta que el vacío continúa y que se siguen hundiendo en el dolor. Busquemos escapismos para no sentir tanto dolor. Las drogas, el alcohol, las adicciones, la pornografía, el sexo. Y calmamos un poquito el dolor, pero vuelve y toca volver y se vuelven. Por eso es adicción. Y vuelve, y vuelve, y vuelve el dolor. ¿Qué necesitas? Un Salvador. Y el único Salvador es Jesucristo. El único es Jesucristo. Piensa en Jesús en esa noche. Piensa en Jesús diciendo: Padre, si hubiese otra manera. Piensa en Jesús con su sudor como gotas de sangre que escurren. Piensa en Jesús angustiado hasta la muerte. Y sin embargo dice: yo voy por Diego. Póngale su nombre, hermano. Yo voy por Diego. ¿Dónde encuentra usted ese amor? En ningún lado. En ningún lado. Pero la fe deformada nos hace sentir que antes el sacrificio fue poco, porque somos tan importantes nosotros, que antes Jesús con el sacrificio de la cruz, aún y con todo eso nos queda debiendo, y por eso le damos órdenes. ¿Y qué sucedió entre la cruz y la resurrección? Se anuló el acta de los decretos, resucitó, cumplió su palabra y nos tomó de la mano y nos dio vida junto con Él. Hermano, el hecho de vivir una vida con un argumento: no estoy dispuesto a ceder,
No estoy dispuesto a perder. No estoy dispuesto a cambiar. Lo tiene hundiéndose, hermano. Acepte el llamado del Señor y ríndase. El pastor Paul David, un tremendo maestro de la palabra, él dice: cuando estudiaba teología, empecé a oír acerca de la gracia rescatadora de Dios. Él nació en un hogar cristiano. Su vida fue impactada siendo un niño. Una vez su hermano mayor le dijo: los reto a que en estas vacaciones se lea la Biblia completa, porque él se sabía muchos versículos, nació en un hogar cristiano. Dice: cuando leí toda la Biblia, sentí por primera vez que tuve un encuentro con Dios y muchas cosas empezaron a cambiar. Siendo muy joven me fui para el seminario teológico y se empezó a hablar de la gracia perdonadora y rescatadora de Dios, en la materia que estaban hablando de eso. Y yo empecé a llorar y caí de rodillas y no entendí cómo el resto de los alumnos estaba recibiendo como si nada pasara. Él dijo: yo oía lo que es la gracia de Dios y me sentía tan pecador, un pecador necesitando ¿qué? Esa gracia rescatadora. Hermano, usted va a entender que no necesita usted, no va a tener tiempo. No va a tener tiempo de estar criticando ni señalando a nadie, ni a su esposo, ni a su esposa, ni a sus hijos, ni a su papá, ni a su mamá. Porque usted entiende en ese momento lo que el Señor está haciendo. ¿Y sabe qué hace usted? Imagínese si hubiese aquí un accidente grave, qué sé yo, un terremoto, alguna cosa así. Se necesitan manos para ayudar, ¿cierto? Entonces la gente no le importa quién es, ni de dónde viene, ni nada. Todo el mundo va a tratar de ayudar a salvar vidas cuando hay una tragedia. Cuando usted recibe esa gracia rescatadora del Señor y es sanado, restaurado y transformado por el amor del Señor, usted ya sabe que usted no es juez, sino que su vida la dedica a que otros conozcan lo que usted conoció. Porque para ellos también hay. Porque el amor de Dios es eterno. Porque el Señor ama a todos y conoce nuestras debilidades. Yo le pregunto nuevamente, hermano, ¿qué está dispuesto usted a dejar hoy? Ojalá sean todos esos argumentos, las justificaciones, el engaño, la mentira. Despójese del disfraz. Porque delante del Señor, de su palabra, estamos desnudos completamente. Y Él conoce nuestro corazón genuinamente y las intenciones del corazón. Y ningún cristiano está llamado a tomar el lugar de juez. Porque Jesús mismo dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, yo no vine a condenar sino a salvar. ¿Y de cuándo acá nosotros sí? ¿Y por qué nos creemos que ese es un llamado dentro de la iglesia? ¿Y por qué creemos que corriendo de un lugar a otro y de una iglesia a otra buscando la iglesia perfecta, por qué no la hemos encontrado? ¿Será porque hay mucho pecador en este mundo y no nos damos cuenta del pecado propio? Dice la palabra de Dios, Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 9. Este lo leímos la semana pasada también. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Yo le invito a que se ponga de pie. Vamos a orar. Pero en esta oración le invito a algo, no solo a quienes están en este lugar, a todos los que están recibiendo este mensaje. Quite su mirada del vecino, quite su mirada de su papá, de su mamá, de sus hijos, de su esposo, de su esposa. Ponga su mirada en Cristo, cierre sus ojos. Y a través de la palabra de Dios, y a través de ese espejo que es la palabra de Dios, reconozca la condición que usted tiene.
reconozca la necesidad que tiene de un Salvador. La buena noticia, hermano, es que Jesús no se ha ido. Él sigue con sus brazos extendidos hacia usted. Esa es la buena noticia. Porque no lo quiere dejar allí. Yo invito a muchos a que puedan reconocer en esta hora que nos hemos convertido como esta generación de hipócritas en el tiempo de Jesús, y como decía hace un momento, quizás aún más, señalando, juzgando y opinando sobre los pecados de todo el mundo, corriendo de una iglesia a otra, pensándonos más justos y más buenos que el resto, y muchos engañados corriendo detrás de otros engañados, ciegos, guías de ciegos, dijo Jesús. Es tiempo ya de parar esa carrera. Es tiempo de escuchar la voz del único Salvador. Que una noche, con una angustia tan fuerte en su vida, salieron gotas de sangre como sudor. De ese Salvador que dijo: Padre, si hubiera otra manera, dímela. Pero no quiero que se haga mi voluntad sino la tuya, porque yo vine a rescatarlos a cada uno. Yo vine a rescatarlos y no voy a retroceder en ese propósito. Por eso hoy el Señor sigue tocando a la puerta de nuestros corazones. ¿Qué es aquello que no has podido dejar para seguir a Jesús, para servir a Jesús? Toma una decisión hoy. Toma una decisión. Tú no naciste para vivir en la esclavitud. Tú no naciste para vivir en la esclavitud de las adicciones. Ahí está tu Salvador, Jesús, diciéndote: eres libre. Toma su mano. Toma su mano en esta hora. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por ese plan, Señor, de rescate a donde enviaste a tu Hijo, tu único Hijo, a tomar nuestro lugar. Y en medio de la noche donde nos hundimos, donde solo se oyen gritos, donde solo se oye dolor, Señor, ese es el mundo en el que vivimos. Pero allí está tu Hijo llamándonos a Él, a cada uno por nombre, porque Él nos conoce, porque Él conoce tus debilidades, porque Él conoce esos argumentos que durante tanto tiempo tú has dejado que tomen fuerza dentro tuyo. Pero es el tiempo de tomar decisiones, hermano. Deja los argumentos, deja toda mentira en la que has creído durante tanto tiempo. Tú y yo necesitamos un Salvador. Hemos culpado a otros por nuestras decisiones. En medio de los hogares, las parejas de esposos se culpan uno al otro. Todos hemos pasado por culpar a nuestros padres. Algunos culpan a sus hijos. Y la cadena o la fila es interminable. Ya no mires a otros. Mira lo que el Señor te está mostrando de ti mismo. Ahí hay una mala noticia. Tú no eres tan bueno como pensabas. Ahí hay una mala noticia. Tú no te puedes salvar a ti mismo. Pero también hay una buena noticia. Jesús sí te puede salvar. Da el paso en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Si aquí hay personas que por primera vez vienen a una iglesia cristiana, que por primera vez escuchan un mensaje de salvación, o hay algunos que ya han venido bastante, pero saben que hoy el Señor está hablando y reconocen que necesitan ese rescate, yo te invito a que vengas al altar, porque no nos vamos a ir de este lugar sin orar, para que tú seas fortalecido por el Señor. Aleluya, gloria a Dios. El Señor está derramando de su gracia, de su favor, esa gracia rescatadora. Gracias, Señor. Al resto de la iglesia le pido que esté orando. Aleluya.
necesita ser cambiado, Señor. Gloria a Dios. Porque todo lo que hay dentro de mí. Quienes han pasado aquí al frente, van a pedir que los líderes, los servidores también estén aquí orando por las personas. Paola, ven a orar. Repitan conmigo esta sencilla oración. Si es la primera vez que la haces, dile a la persona que va a estar ahí contigo que es la primera vez. Si te vas a reconciliar con el Señor hoy, gloria a Dios por eso. Hoy es un día de libertad. Dile: Jesús, yo te necesito. Yo necesito un Salvador. Por eso hoy abro mi corazón, mi vida, y te reconozco a ti como mi Señor y Salvador. Y te pido en esta hora que escriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Ayúdame, fortaléceme, guíame y sáname, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ahora yo quiero orar por ti, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Cada uno de los que ha dado este paso de fe, tu hija, Señor, llénala con tu amor. Llénalo, Señor. Toda persona que está en este auditorio hoy, en el nombre de Jesús, mira, Jesús, porque el amor de Él va a sanarte. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más. Porque todo lo que hay dentro Todo, de absolutamente mí todo, Señor, necesita ser cambiado. necesita Este ser cambiado, y todos los días de nuestra vida. Debemos rendirnos delante del Señor y reconocer que necesitamos ese Salvador. Necesita más de necesita más de necesita más de necesita
necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí Gracias, Señor, gracias por lo que estás haciendo. necesitas. Allí donde tú estás, levanta tus manos y ora conmigo, Señor. Yo te pido perdón por convertirme muchas veces en juez, por abrir mi boca para hablar palabras necias y no mirarme a mí mismo. Pero cuando miro mi vida a través de tu palabra, entiendo que no soy yo quien para señalar en otros lo que yo mismo llevo. Perdóname, Señor. Y que tu gracia, esa gracia rescatadora, esa gracia que trae libertad, esa gracia que restaura, sea la que cubre hoy la vida de toda esta congregación, de cada familia. Esos problemas que hay en tu casa, esos problemas que hay en casa, esos problemas que hay con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, quizás se dan porque tú no quieres ceder. Pero hoy entiendes que el amor mismo, el amor del Señor que sana tu vida y que fortalece tu vida, es el mismo amor que sana tu hogar, a tu familia. ¿Qué están viendo tus hijos en ti? ¿Eres hipócrita en casa también? Hablas una cosa y haces otra. Señor, no queremos vivir de esa manera. Hoy reconocemos que todos necesitamos un Salvador. Y ese Salvador no es otro sino tú, Jesús. Solamente tú. Y un día, tú mismo vas a rendir toda tu vida y vas a dedicar tu vida a ir por otros que claman, que lloran y que gimen. Porque el mundo está lleno de dolor, hermanos. Y cuando tú abres tus oídos espirituales, escuchas el dolor en los hogares. Cuando tú ves las noticias, ves el dolor de una nación. Cuando tú sales a las calles, ves el dolor de jóvenes, de niños, de familias completas. Y ellos necesitan lo que el Señor te está dando ahora, a ti aquí. El amor de Dios a través de su gracia rescatadora. Tú eres instrumento en las manos de Dios. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. De aquí no se vayan todavía. Si hay alguien que por primera vez, escúcheme un momento, por primera vez ha hecho la oración de fe, si hay alguien que por primera vez la ha hecho, yo le invito a que vaya con mi hermano. Ahí tú, ve con él. Tú también, ¿cierto? Gloria a Dios. Hermano, ¿qué más nos queda decir? Sino, Señor, gracias por tu amor. Te amamos, Señor. El amor que nosotros reflejamos al Señor o que le damos o